Ahora vamos a hablar de la creación de valor y las métricas financieras. Este es un tema muy interesante porque, digamos, la gran discusión sobre la creación de valor es sobre exactamente cómo la medimos. La medición de la creación de valor tiene diferentes, digamos, enfoques. El enfoque que vamos a revisar en este momento es un enfoque que viene principalmente de la información financiero-contable que se tiene a la disposición para un inversionista, para cualquiera que se encuentra externo a la compañía y quiera analizar, digamos, desde un punto de vista práctico, rápido, cuál es la situación de creación de valor de la empresa. Entonces, esta métrica tiene un nombre, digamos, relacionado al retorno de la inversión realizada. También se le puede decir retorno sobre el capital invertido, también se le puede decir retorno sobre el capital. Lo importante a entender acá es que estamos midiendo de una u otra forma cuál es el retorno sobre el capital que se ha puesto en el negocio. Es decir, en el momento que la empresa se constituye, se pone capital por parte de los accionistas, por parte de los acreedores, a través de deuda, endeudamiento financiero, y ese capital se pone a trabajar. El resultado de ese trabajo vendría a ser este indicador, que en el caso de nosotros lo vamos a llamar ROIC, también se le puede llamar ROC, también se le puede llamar ROI o ROI, tiene diferentes formas de, digamos, de expresarse, ¿no? También hay algunas diferentes maneras de calcularlo, pero eso, digamos, lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en una definición bastante sencilla, con una que otra modificación sobre qué es lo que consideramos dentro del capital. Bueno, esto lo podemos encontrar también en la literatura en inglés como Return on Invested Capital. ¿De qué se trata este indicador? Como bien mencionaba, se trata del retorno sobre el capital invertido. Entonces tenemos que primero definir qué es lo que va en el numerador en términos de retorno y qué es lo que va en el denominador en términos del capital invertido. Pues la fórmula es la siguiente. En el numerador lo que vamos a encontrar es un indicador llamado NOPAT. El NOPAT no viene a ser otra cosa que una utilidad neta ignorando el efecto del apalancamiento financiero. Es decir, si es que la empresa tiene gastos financieros, lo que nosotros vamos a hacer es ignorar ese gasto financiero y hacer un cálculo en base al resultado operativo. En otras palabras, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, lo que vamos a hacer es literalmente tomar el resultado operativo EBIT y ese resultado operativo multiplicarlo por la tasa impositiva. Es decir, vamos a simular que la empresa no tiene gastos financieros y llegar a una utilidad neta desapalancada. Esa es la idea del NOPAT. Y lo vamos a dividir por el capital invertido, que también lo vamos a definir en los siguientes instantes, ¿no? La definición de capital invertido, básicamente para ir adelantando el término, es el capital que tiene un costo financiero asociado. Entonces, vamos a hablar de la importancia de este indicador. El ROI que nos ayuda a capturar el desempeño de la organización. Finalmente, como vamos a ver en el NOPAT, nosotros lo que tenemos en realidad es una utilidad operativa antes de impuestos. Esto es en inglés, digamos, el nombre NOPAT viene de Net Operating Profits After Taxes, ¿no? Utilidad operativa después de impuestos. En ese sentido, como comentamos, partimos de la utilidad operativa, entonces partimos del EBIT, que es Earnings Before Interest and Taxes. Básicamente tomamos lo que ya conocemos del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados o P&L, como lo queramos llamar. Llegamos a la utilidad operativa y esa utilidad operativa identificada simplemente de frente le aplicamos la tasa impositiva. Entonces lo que tenemos en realidad en desagregado es que el NOPAT es este EBIT, esta utilidad operativa que ya conocemos, menos los impuestos calculados directamente de esta utilidad operativa. Esta utilidad operativa está compuesta por los ingresos, por los costos de ventas o COGS y por los gastos administrativos y de ventas o SG&A. Entonces, si es que lo queremos ver desde un punto de vista de gestión, lo interesante del NOPAT es que al tomar la utilidad operativa nos da una idea del desempeño de la compañía. En otras palabras, si yo quiero mejorar el NOPAT,
lo que debería estar pensando en términos de problema a resolver es cómo puedo mejorar los ingresos, cómo puedo generar alguna eficiencia que me ayude a reducir costos de ventas y cómo puedo buscar también otras eficiencias dentro de lo que son los gastos indirectos, parte del SG&A. Entonces, desde un punto de vista sencillo, práctico, lo único que tenemos que hacer es definir bien, identificar bien nuestra utilidad operativa o EBIT y esa utilidad operativa multiplicarla por la tasa impositiva para poder calcular los impuestos a restarle a este resultado intermedio. Con eso llegamos al NOPAT. Decíamos hace unos instantes que el NOPAT nos ayuda a medir el desempeño de la empresa. Efectivamente, al partir de la utilidad operativa, lo que nos ayuda a medir es cualquier impacto de la toma de decisión de la gerencia sobre los resultados. Por ejemplo, cuando hablábamos de los ingresos, podremos estar hablando de una estrategia efectiva de pricing, de precios, mejores precios que probablemente provienen de una estrategia de marketing de publicidad. Lo mismo puede ocurrir a nivel de costos. Puede ser que hayamos invertido en alguna tecnología que nos permita generar eficiencias a nivel de costo de ventas o que hayamos implementado algún programa de talento que nos permita tener también una mayor eficiencia a nivel de personal. Esto reflejado en los gastos indirectos. Al final, el NOPAT captura cualquiera de estos resultados. Por ello decimos que el NOPAT nos ayuda a capturar el desempeño a nivel operativo. Nuevamente, ¿por qué a nivel operativo? Porque este indicador ignora por completo el uso de la deuda. ¿Por qué? Porque llega únicamente hasta la línea operativa antes de los gastos financieros. Uno de los puntos importantes a mencionar sobre el NOPAT es que al partir de la utilidad operativa, que viene del estado financiero de resultados o ganancias y pérdidas, arrastra, digamos, los efectos del principio del devengado. ¿Esto qué significa? Significa que los ingresos, los costos y los gastos que se han registrado en este estado financiero se han registrado en base al criterio del momento en el cual la transacción se realizó. Eso no implica, por ejemplo, en el caso de los ingresos, que las ventas hayan sido cobradas o que los costos y los gastos hayan sido pagados. En otras palabras, el NOPAT no es un flujo de caja. Ahora vamos a hablar del capital invertido. Este es un concepto bastante simple. Es básicamente entender que en un negocio, en un proyecto, se ha puesto capital, se ha invertido capital. Este capital ha sido utilizado para la adquisición de activos operativos que finalmente son los responsables de la generación de los flujos de caja. Ahora, este capital, digamos, tiene dos fuentes. Estas dos fuentes son bien conocidas. Por un lado son los accionistas y por otro lado son los acreedores. Los accionistas, si es que lo vemos en el lado del balance, son aquellos que son dueños del patrimonio. Patrimonio constituido por el capital inicial que se puso en el negocio, así como las utilidades retenidas, es decir, capital que se ha, digamos, incorporado ejercicio tras ejercicio, o capital nuevo, es decir, inyección de capital directa de los inversionistas en el negocio, pero que finalmente constituyen el patrimonio del negocio, del proyecto. Por otro lado, tenemos los pasivos, y acá viene la parte interesante. En los pasivos tenemos diferentes cuentas. No todas las cuentas forman parte del capital invertido. ¿Cuáles son las cuentas que forman parte del capital invertido? Aquellas que son deuda financiera, es decir, deuda que tiene un costo financiero asociado. Por ejemplo, ¿por qué no entran las cuentas por pagar o los pasivos operativos? Porque su mismo nombre lo dice. El origen de estas obligaciones es de una naturaleza operativa, es decir, de una transacción entre nosotros y nuestros proveedores. No es que nuestros proveedores nos han otorgado un inventario, por dar un ejemplo, como parte del capital a formar parte, a constituir el negocio. Es simplemente un resultado de una transacción entre ellos y nosotros. Entonces, para reforzar este punto, lo que nosotros encontramos en el pasivo
tenemos que identificar, ok, cuáles son los pasivos operativos, cuáles son de repente otros pasivos, y identificar claramente la deuda financiera, ya sea de corto plazo como de largo plazo. Así es como llegamos a la definición estándar tradicional del capital invertido, que es simplemente patrimonio más deuda financiera. Vuelvo a repetir, patrimonio más deuda financiera, deuda de corto y deuda de largo. Sin embargo, existe una segunda definición que es importante que la conozcamos. Básicamente lo que se hace es, el patrimonio se mantiene estable, pero se hace una pequeña modificación en el concepto de deuda. A la deuda financiera, al stock de deuda financiera existente en la compañía, se le quita la caja que la compañía tiene en ese momento. O sea, lo único que hemos hecho es convertir esta deuda financiera en un nuevo concepto que se llama la deuda neta. ¿Neta de qué? Neta de caja. Bueno, el concepto de deuda neta se puede explicar bastante bien si es que le damos una mirada al balance. Lo que encontramos en el balance es que en el lado de los activos tenemos un stock de caja, mientras que en el lado de los pasivos tenemos una deuda financiera, una obligación con el sistema financiero que podría ser, digamos, saldada con esta caja existente. Por ello, en realidad, nuestra exposición a la deuda financiera no es la deuda financiera que tenemos en el balance, sino es realmente esta deuda menos la caja que bien podría servir para poder prepagar o pagar la deuda existente. Es por ello que el concepto de la deuda neta es bastante sencillo. Es tomar la deuda financiera que tenemos en un momento específico del tiempo y restarle la caja que se tiene en ese mismo periodo. Y con ello llegamos a este concepto de deuda neta. ¿Por qué hacemos esto? Porque la caja, si bien es un activo, no es un activo operativo en la mayoría de los casos. ¿Qué es en realidad un activo operativo? Un activo operativo es un activo que está relacionado directamente con la actividad económica de la empresa, del proyecto. En la mayoría de los rubros, digamos, la caja no va a ser considerado un activo operativo, excepto cuando estemos hablando de un rubro financiero, por ejemplo, donde la caja efectivamente vendría a ser parte de la operación. En la mayoría de los casos, la caja es un recurso que se encuentra disponible, ya sea para ser invertido en nuevos activos operativos o para, como vimos en el caso de la deuda neta, cubrir obligaciones financieras u obligaciones de cualquier naturaleza que tenga el negocio. Eso nos lleva a nuestra segunda definición de capital invertido. Básicamente hemos reemplazado el concepto de deuda financiera por deuda neta. Lo único que hemos hecho es a esa deuda financiera le hemos restado la caja existente en ese periodo específico del tiempo.